Hey, muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes, pequeños calabacines. Espero que se encuentren muy, pero que muy bien. Miren, les estoy trayendo una nueva teoría. La verdad es que espero que la disfruten y que la pasen muy, muy bien. Pero también espero que puedan ayudarme un poquito con el tema de las suscripciones. Para aquellos que quieran apoyar un poquito a este canal, aquí tienen justamente el botón de unirse. Ahí pueden agarrar y ayudarme con cualquiera de las dos suscripciones que están actualmente disponibles. Esto ayudará precisamente a que yo pueda dedicarle un poquito más de tiempo al tema de YouTube y checar una que otra teoría. Me ayuda muchísimo porque así puedo agarrar y pagarle a algunas personas para las ediciones de videos de otros canales y sobre todo me puede dar cierta libertad para prepararme y tener cosas más interesantes para también estoy planeando hacer una teoría de Yohou Senki por Harry Potter. Espero que les guste muchísimo esta idea. Se trata precisamente de Tanya como la hija de Severus Snape y no sé si es que vaya a salir algo interesante de esto, pero me estoy leyendo actualmente todos los libros y voy a leerme todas las novelas ligeras, así que espero que salga algo guapo y si no sale algo interesante también espero que me lo digan. Sin más que decir, que tengan muy buen día, tarde o noche. Nos vemos hasta la próxima. Disfruten de la teoría. Chau, 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 chau. Capítulo 4, Primogenitura, Acto 1, Capítulo 3. Ante el sombrío estallido, Ludmila frunció el ceño confundida y sintió una pizca de disgusto brotar dentro de ella. Los hombres de la frontera eran un grupo moderado y práctico, los hombres y mujeres de Wardensvale no eran propensos a ataques de melodrama como un bardo de taberna inexperto. Perdido. ¿Cómo? Presionó a Milivoj, apenas deberías haber llegado. Desde hace años, el reino de Restice y el imperio Baharut celebran periódicamente grandes escaramuzas durante la temporada de cosecha de otoño. Ninguno de los bandos se comprometió intencionalmente en una batalla campal y el resultado fue igualmente indeciso. Las bajas infligidas difícilmente podrían considerarse daños, tan pequeñas fueron, en comparación con la población del país de más de 9 millones. Cada año, las grandes casas jugarían sus juegos y sus vasallos intentarían descubrir cómo lidiar con todos los déficits logísticos que esto causaría. En consonancia con la declaración de guerra bastante tardía del imperio, el rey había izado sus estandartes más de un mes antes. Dado que a estas alturas ya era algo esperado, el barón Saradnik ya había preparado su cuota de hombres y suministros y se fue esa misma semana. Siguiendo la declaración de Milivoj y el inesperado regreso de los hombres, este resultado debería haber ocurrido solo unos pocos días después de su llegada a Errantel, apenas tiempo suficiente para terminar de montar sus campamentos y prepararse para las escaramuzas iniciales. Ludmila no pudo aceptar esta afirmación. Dado que ambos bandos pusieron un esfuerzo mínimo en la batalla, debería haber sido un enfrentamiento que se prolongó durante muchas semanas, hasta bien entrado el invierno, tal vez incluso la primavera. Después de todo, ese debería haber sido el punto: cuanto más permaneciera el imperio en Katze, más tiempo se impediría que las levas del reino participaran en las actividades regulares de la temporada. La cosecha de otoño ya se había completado hacía tiempo cuando se envió el llamado a las armas, por lo que parecía que el imperio había optado por sofocar el ajetreado comercio invernal y retrasar la temporada de siembra de primavera. Representó un cambio agresivo en la estrategia del imperio. Retrasar los bulliciosos mercados invernales de la región habría significado que los suministros no llegarían a los feudos que los necesitaban. La temporada de siembra, si se pospone por un tiempo suficiente, requeriría que los cultivos y el ganado se organizaran de una manera drásticamente diferente para compensar las semanas perdidas de crecimiento, si es que es posible hacerlo. Para Ludmila, este movimiento repentino para desequilibrar al reino indicaba que el imperio estaba a punto de cambiar la forma en que libraban la guerra en algún momento en el futuro cercano, pero la idea de que enfrentarían un resultado tan drásticamente diferente en el mismo año estaba fuera de su alcance. Su capacidad de imaginar. Milivoj, responde a la pregunta de la señora Ludmila. Boudon le habló suavemente al hombre, tratando de convencerlo de que hablara más. El sacerdote se inclinó hacia adelante y puso sus manos sobre el hombre de aspecto atormentado. Ludmila no escuchó ningún hechizo,
pero Milivoj pareció recuperarse visiblemente y comenzó a hablar de nuevo en un tono claro y regular. Lo que siguió fue el relato de una pesadilla. Podría ser solo eso. Los ojos de Milivoj recuperaron su enfoque cuando terminó su recuerdo, mirando entre Ludmila y Boudon mientras terminaba su relato. Parecía extrañamente tranquilo, como si compartir sus recuerdos lo hubiera distanciado de su experiencia de alguna manera. Ludmila se movió incómoda. Había tantos puntos en los que pensó que debería haber cuestionado, pero todo era tan fantástico y horroroso que se abstuvo de hacerlo mientras el joven hablaba. Incluso ahora, no sabía cómo proceder. La historia fue larga, y el uso de magia divina para eliminar el miedo de Milivoj y forzar la lucidez en su mente resultó en un relato inquietante y distante que no les escatimó ninguno de sus espantosos detalles. Algunos de ellos, ella ni siquiera podía empezar a entender, o tal vez las palabras simplemente eran insuficientes para hacerlo. Decenas de miles de hombres, cayendo al suelo muertos como si una guadaña gigante los hubiera atravesado como si fueran grano. Globos colosales de oscuridad líquida que llovieron sobre el campo, dando origen a criaturas colosales y de pesadilla que solo podían describirse en una vaga relación con cosas más comunes. La aparición de un lanzador no muerto que poseía el poder de controlar esos monstruos insondables. Ni siquiera podía adivinar cuántas vidas se habían perdido en la matanza. Estaba más allá de la comprensión de una adolescente que vivía al borde de la civilización con la educación de un vástago y una experiencia limitada fuera de las fronteras de su feudo aislado. Más allá de lo que cualquiera de ellos sabía. Incluso aquellos aldeanos que habían pasado décadas defendiendo la frontera contra la miríada de semihumanos y monstruos del desierto nunca habían contado algo tan extraño, horrible y mortal. Pero Boudon tal vez lo sepa. El venerable sacerdote había vivido mucho y visto mucho, recibiendo su formación como acólito en la teocracia. Un mentor y amigo que había servido durante mucho tiempo a la baronía y a su gente con su magia divina y generaciones de sabiduría. Ludmila se giró para ver si podía apoyarse en su conocimiento y experiencia, pero sus palabras se atascaron en su garganta cuando vio la expresión espantosa pintada en su rostro desgastado. Perdónanos. El anciano sacerdote fue el primero en romper el silencio que siguió, con palabras apenas audibles al pasar por sus pálidos y finos labios. Que Sursana nos perdone, se elevó la voz mientras invocaba la gracia del dios de la muerte. El ejército del reino, destruido. El imperio, luchando del lado de los horrores abominables y los malvados no muertos. Su voz temblorosa siguió alzándose y Boudon se volvió hacia ella. El brillo febril de sus ojos era tan intenso que ella sintió que daba un paso atrás. Señora Ludmila, dijo, debemos irnos. La boca de Ludmila se abrió y se cerró, y miró a los dos hombres de un lado a otro. Haciendo un gesto al sacerdote para que la esperara, se volvió hacia Milivoj, que permanecía apoyado en la pared de su casa. Milivoj, por favor descansa un poco, le tocó suavemente el hombro. Lamento haberte pedido que recuerdes todo eso. Asintiendo con agradecimiento mientras ella lo ayudaba a levantarse de la pared, el joven se giró para desaparecer dentro de la pequeña casa de tierra, cerrando la puerta suavemente detrás de él. No estaba segura de cuánto tiempo más le quedaba el encantamiento lanzado sobre él, pero sospechaba que acababa de condenar al hombre al estado en el que lo habían descubierto ayer, a pesar de las apariencias. Al regresar al camino del pueblo, encontró al sacerdote paseando de un lado a otro por el camino estrecho, murmurando para sí mismo. Al verla acercarse, repitió sus palabras. Señora Ludmila, dijo Boudon en voz baja, debemos irnos. ¿Qué quieres decir con, irse? Su inexplicable insistencia estaba empezando a agotar su paciencia. Tú eres el sacerdote de la aldea. Esta es la sede de la casa Saradnik. No podemos simplemente dejar este lugar. No. Su grito marcó el aire de la mañana, luego su voz volvió a su volumen normal, no. No lo entiendes, Child. El ejército real ha sido derrotado y derrotado. Errantel estaba siendo abandonado. El imperio, con sus nuevos aliados impíos, barrerán estas tierras, empleando la misma devastación que han causado. Cuando lleguen, esos horrores destrozarán nuestras mentes y cuerpos al igual que aquellos hombres que regresaron a casa no muestran piedad a nadie.
Un gran mal nos espera si nos quedamos. Pero el varón. El varón y sus hijos están desaparecidos, continuó insistiendo. Esta es una decisión que debes tomar en su nombre. Ellos serían impotentes contra lo que venga de todos modos, todos nosotros lo estaríamos. Todos deben irse, no solo tú y yo, cada hombre, mujer y niño debe huir de este lugar antes de que sea demasiado tarde. Ludmila sintió que el temor persistente que se cernía sobre ellos desde el día anterior se había manifestado, para el anciano sacerdote, en el mismo miedo que provenía de los hombres en el barco. Ludmila ahuyentó el mismo sentimiento que surgía de los rincones de su mente mientras intentaba calmar a Boudon. Tal vez no lleguemos a eso, dijo. Sería razonable que el reino concediera algo de territorio a la luz de tal derrota, por lo que no tendría sentido que el imperio causara tal devastación sin sentido en sus posesiones futuras. Normalmente, cuando se producían enfrentamientos entre gobernantes, una derrota decisiva daría lugar a la concesión de títulos. Los nobles que administraban las tierras dentro de esos títulos debían su lealtad a un nuevo señor feudal y continuarían administrando sus feudos bajo un conjunto de obligaciones similares a las que tenían antes. Si bien entendía que se habían producido cambios recientes en los niveles más altos de la administración del imperio, sus territorios en general estaban administrados de la misma manera que los del reino, a través de una jerarquía de aristócratas y representantes capaces que administraban sus respectivos territorios. En la práctica, significaba muy poco para el ciudadano común, y para los nobles significaría principalmente que sus impuestos fluirían a un señor diferente. No se tomaría ninguna medida contra ellos mientras administraran bien, cumplieran su parte del noble contrato y observaran las leyes del reino. En su caso, Errantel y el ducado circundante, que fue el reclamo que proporcionó el casus belli para la confrontación anual, serían cedidos, pero la vida de la gente permanecería prácticamente sin cambios. Boudon no estaba convencido y sacudió la cabeza. El riesgo es demasiado grande. Nunca en todos mis años he oído hablar ni remotamente de algo así. Esta no es una guerra normal. Hubo una breve pausa mientras el sacerdote ordenaba sus pensamientos, aparentemente inspirado por algo. Ludmila esperó pacientemente mientras examinaba los alrededores. Hasta el momento nadie había tomado nota de la discusión. Este tipo de magia que describió Milivoj, está mucho más allá de la de incluso los grandes héroes. He oído que el imperio tiene un lanzador de magia legendario, Vlade Peredain. Solo uno como él podría haber hecho tal cosa. Ludmila ejercitó su memoria, tratando de recordar lo que sabía de magia. Cuando su familia realizaba sus visitas poco frecuentes a la capital del ducado, Errantel, ella se asociaba con las otras damas nobles que se encontraban en la ciudad. El discurso informal de los almuerzos, las visitas vespertinas y los eventos nocturnos cubriría temas que van desde lo frívolo hasta lo fructífero. Cuando era una niña que seguía a su madre, lo había absorbido todo como una esponja, como lo hacían los niños. En los últimos años, aunque todavía disfrutaba de los mismos temas que otras jóvenes nobles, se sentía cada vez más atraída por temas más prácticos que la ayudarían a administrar la propiedad de su familia. De todos modos, las discusiones sobre magia fueron, en el mejor de los casos, superficiales. Estaban relacionados con la magia divina, que trataba sobre el estado de la tierra o el bienestar de la población, o como una especie fantasiosa añadida a excitantes cuentos de aventuras contados por juglares contratados para su entretenimiento. Incluso entonces, probablemente tenía más conocimientos que sus compañeros en esta área. En sus últimos años, Boudon se había vuelto capaz de lanzar magia divina del tercer nivel, por lo que estaba más familiarizada con su uso en un feudo que la mayoría de las otras damas de la nobleza regional. Si él mismo tenía en tanta estima a este legendario hechicero, ella difícilmente podría refutarlo. Las continuas cavilaciones de Boudon la sacaron de sus pensamientos. ¿Qué pasaría si el lanzador no muerto que Milivoj vio montando esa aberración fuera Vlade Peredain? Se dice que ha vivido durante un tiempo anormalmente largo, de hecho, recuerdo que se hablaba de su nombre incluso cuando yo era un niño que estudiaba en la teocracia. Quizás se ha entregado a la magia malvada para convertirse en un anciano lich. Pero eso significaría que el imperio se ha aliado con los enemigos de los vivos. Vlade Peredain ha sido mentor y consejero de generaciones de emperadores.
Ludmila no sabía que era un Elderlich, pero el resto sonaba realmente espantoso. El Imperio Baharut alguna vez fue parte de Restice y se había separado una década antes de la fundación de la casa Saradnik. Si Vlade Peredain hubiera estado presente, manipulando las cortes del imperio desde el cisma, podría ser posible que la beligerancia del imperio fuera el resultado de su influencia y que se había gestado durante mucho tiempo. Boudon había sido un miembro de confianza del Consejo del Barón desde la época de su bisabuelo, un fiel servidor de los dioses y del pueblo que había llegado a confiar en él. No había ninguna razón para creer que no estaba actuando teniendo en mente los mejores intereses de la baronía. Entonces, ¿qué propones que hagamos?, preguntó Ludmila. Si huimos hacia el oeste, al resto del reino, respondió Boudon, los horrores del imperio seguramente nos atropellarán en el camino. De todos modos, el reino estará condenado. Debemos ir al sur, a través de los tramos superiores. Puede escapar a la teocracia, por el poder de los 6, la teocracia podrá detener esta abominación. Este plan es imprudente. La respuesta de Ludmila no se hizo esperar. Propones que sigamos el curso del río hacia el suroeste hasta que podamos encontrar un lugar que sea lo suficientemente poco profundo para vadearlo. Después de eso, necesitaríamos girar hacia el sureste a través de los pasos hasta llegar a la teocracia de Slane. Eso es al menos 200 kilómetros de naturaleza salvaje entre Wardens Valley y la frontera de la teocracia, luego otros 100 kilómetros hasta su ciudad más cercana. En lugar de los campos suavemente ondulados de las tierras pastorales que alguien que no esté familiarizado con la región podría imaginar, los confines del sur de Restice estaban bordeados por una antigua cadena montañosa poblada por una plétora de tribus inhumanas. Las regiones más al sur eran una meseta azotada por el viento dominada por matorrales, páramos rocosos y bosques escasos, pero el área más cercana a su territorio y gran parte de la frontera sur del reino era una imponente barrera densa con bosques primarios. Aunque no estaban ni cerca de la altura de las imponentes y nevadas cordilleras de Acerlicia al norte, las cordilleras del sur todavía eran lo suficientemente altas como para que sus alturas quedaran al descubierto, con sus escarpados picos destacando en marcado relieve en los profundos valles que las atravesaban. Conducir a todo el pueblo a través de esto tomará al menos 2 semanas, le dijo Ludmila, tal vez un mes si encontramos retrasos importantes. Quedarse atrapado y expuesto a una tormenta de finales de invierno en los pasos seguramente sería catastrófico. También hay las tribus demi-humanas y los monstruos que se encuentran en el área. Es posible que no persigan a Wardens Valley con mucha frecuencia, pero no dejarían pasar la oportunidad de atacar una caravana vulnerable de refugiados si les conviene. No puedo aprobar este curso de acción imprudente. Capítulo 5, Primogenitura, Acto 1, Capítulo 4. A pesar de sus palabras, Boudon no había perdido nada de su impulso y el sacerdote continuó insistiendo en su caso. Al ver esto, Ludmila le indicó que lo siguiera y juntos regresaron por el camino del pueblo para hablar dentro del salón de la mansión. Se quitó la bufanda y fue al área de la cocina en la parte trasera de la casa de su familia para sacar 2 vasos de madera llenos de agua fría. Ludmila se humedeció la garganta antes de continuar donde lo habían dejado. ¿Entiendes por qué considero tu plan inaceptable, verdad? Señora Ludmila, Boudon sonrió tranquilizadoramente ante sus preocupaciones. Entiendo la raíz de sus preocupaciones, pero creo que está subestimando a la gente. Tal vez haya sido influenciada por otros nobles en estos asuntos, pero seguramente comprende que los hombres de la frontera no es lo mismo que la gente del interior. El sabio sacerdote tenía razón, como siempre. Cuando Ludmila aún era una niña, había evaluado a todos con la misma medida, creyendo que todos eran iguales en cuanto a lo que eran capaces de hacer en términos generales. Sin embargo, con el paso de los años, llegó a comprender que esto simplemente no era cierto. Debido a que el varón solo llevaba a su familia a Errantel 1 o 2 veces al año, la diferencia en la capacidad física mostrada entre las visitas era claramente evidente. A través del entrenamiento amistoso y el entrenamiento entre ellos, quedó claro que la brecha en habilidades entre sus hermanos y los otros descendientes nobles del ducado solo crecía con cada temporada. Cuando se acercaron a la edad para contraer matrimonio, se los consideraba piedras angulares confiables en cuestiones de destreza marcial. Incluso entre las mujeres nobles,
podía sentir a través de interacciones simples que era un poco más fuerte, más rápida y más resistente que las otras damas de la nobleza ducal. No estaba segura de si era algo de lo que estar particularmente orgullosa, pero de todos modos era un hecho. Ya que ahora podía seguir el ritmo de sus hermanos en su entrenamiento y participaba en patrullas en la naturaleza con pocos problemas, Ludmila sospechaba que también podría vencer en combate a los jóvenes nobles de la corte ducal. Cuando sus hijos inevitablemente le preguntaron por qué sucedía esto, su padre dijo que se debía a una diferencia de herencia. Los colonos de las tierras fronterizas a menudo descendían de aventureros, y los nobles fronterizos originales eran poderosos aventureros que habían reclamado las tierras como propias al expandir y domesticar las fronteras de Reestice. Al mantener estos linajes y perfeccionar su fuerza contra los peligros del vasto desierto más allá, siempre fueron notablemente superiores a sus pares en las regiones más pacíficas del reino, al menos en lo que respecta a cuestiones marciales. Ludmila tenía al menos un amigo cercano del interior del país que podía volar en círculos a su alrededor en otros temas. La gente común de su aldea era muy parecida, hasta cierto punto. Además de ser agricultores, leñadores, cazadores y comerciantes, también eran luchadores y guardabosques. Por necesidad, todos fueron entrenados desde una edad temprana y participaron en patrullar la frontera y defender el feudo de las innumerables amenazas que enfrentaban. Esta cultura militante resultó en una población generalmente más fuerte en el combate que los ciudadanos que vivían en el interior, quienes se concentraban principalmente en sus tareas domésticas. Las pequeñas tribus demi-humanas no podían reunir una fuerza para interceptar una caravana llena de hombres de la frontera sin tener una buena posibilidad de ser destruidas. Puede que tuvieran el mismo aspecto que cualquier otro humano, pero como Boudon le había recordado, no eran iguales a los del corazón del reino. Pese a ello, Ludmila todavía tenía otras dudas. Boudon, sin embargo, siguió adelante. Además, ¿qué otra opción tenemos? Dijo, no dejaremos atrás a las fuerzas del imperio si huimos hacia el oeste, y la muerte segura está al norte en Errantel. No podemos cruzar el río hacia el este y escalar los escarpados acantilados del otro lado para llegar a la carretera principal entre Errantel, Rantel y la Teocracia, así que solo podemos ir al sur. Ludmila se mordió el labio. La verdad es que no parecía haber buenas opciones. En cambio, llegó a un compromiso. Si la capitulación del reino es el objetivo del imperio, entonces deberían moverse hacia el oeste, hacia la capital real, para aprovechar su impulso y asegurar una rápida victoria. Hay una buena posibilidad de que ignoren una situación fuera de la frontera. Territorio fronterizo como el nuestro. Podemos armar una balsa y establecer una vigilancia río abajo más cerca de la ciudad. Si envían fuerzas hacia el sur, los rangers que enviemos podrán navegar río arriba más rápido que cualquier soldado que pueda viajar por tierra. Si el imperio se dirige al corazón del reino, también pueden informarnos para darnos algo de tranquilidad. Podemos esperar los términos del acuerdo sin que se interrumpan nuestras actividades de primavera. Era una propuesta que confiaba en que el barón habría aprobado. Las fronteras de Reestice estaban escasamente pobladas y poco desarrolladas, no presentaban prácticamente ninguna amenaza militar importante, especialmente cuando el impuesto ya se había elevado y quedaba relativamente poca mano de obra que pudiera movilizarse. A pesar de la pérdida de Katze, los vastos y ricos territorios interiores y costeros del oeste todavía contaban con más de 4 millones de hombres adultos. El imperio tendría que atacar rápidamente el corazón del reino después de asediar con éxito Errantel antes de poder reunir una respuesta, o enfrentar una serie de desafíos. Los séquitos personales de los grandes nobles y varias compañías mercenarias también se involucrarían, representando una amenaza aún mayor. Un ataque así se consideraba imposible en circunstancias normales, si bien las legiones del imperio eran un ejército permanente de soldados bien entrenados, no tenían ni de lejos el número suficiente para ocupar todos los territorios intermedios. Incluso un asedio exitoso a Errantel era cuestionable, ya que presumiblemente el alivio llegaría antes de que se pudieran romper las murallas. En su opinión, dada la tendencia del imperio a preservar la fuerza de sus legiones, su curso más razonable en este punto era buscar concesiones después de obtener rápidamente una serie de victorias decisivas. Una vez que se hubieran fijado los términos,
los territorios en cuestión se repartirían de manera diplomática. En otras palabras, en lugar de correr inútilmente un riesgo tan monumental al cruzar el desierto ante la sombra de un miedo no realizado, pensó que solo deberían evacuar a los aldeanos cuando se demostrara que era una amenaza. Sin embargo, Bowdon se mostró tercamente escéptico. Sus mechones de cabello blanco se agitaban perezosamente mientras sacudía la cabeza con vehemencia. A las legiones de los condenados no les importan las costumbres de los vivos, dijo. Nos cazarán con un odio incansable e implacable sin importar cuántos o pocos seamos. Cuanto antes nos vayamos, mayores serán nuestras posibilidades de evitar un destino terrible en sus manos. Las legiones. Ludmila levantó una ceja, aunque es ciertamente poderoso, Milivoj solo vio a un no muerto montado en esas bestias. ¿Cómo llegamos a Lillens? Milivoj solo vio uno, sí, dijo Bowdon. Pero eso no significa que no haya más, siempre hay más. El hecho de que las legiones imperiales estuvieran tan lejos y no avanzaran durante la batalla ya es sospechoso. Tal vez deseaban ocultar su verdadera naturaleza para no alertar a la población en general. Una sola hazaña de poder legendario está muy alejada de la realidad cotidiana de la gente, pero las historias de ser destruidos por oleadas interminables de no muertos definitivamente les advertirían mucho antes de su llegada. Ludmila se tomó un momento para digerir sus palabras. Además de la catástrofe nacional de la destrucción del ejército, las crecientes irregularidades pusieron los acontecimientos más allá de su alcance de conocimiento y experiencia como representante del barón. Apenas estaba reconstruyendo las cosas en su mente a medida que avanzaban. Cuando Lord Saradnik se fue con sus hombres hace menos de un mes, se esperaba que ella, como miembro restante de la Cámara, mantuviera en orden los asuntos diarios del feudo y, como mucho, se ocupara de cuestiones menores aquí y allá. Ni en sus imaginaciones más locas esperaba que las rutinas habituales de la temporada llegaran a esto. Sin importarle navegar por una ruta segura a través del fiasco, ella todavía luchaba por siquiera desarrollar una imagen clara de su situación. Errantel se encuentra en un importante centro comercial entre Baarut, Restice y la teocracia Slane, señaló. Las noticias del imperio sobre tal cosa habrían viajado con mucha antelación a través de comerciantes y caminantes. No importa eso, los refugiados pulularían por las fronteras. Naciones de millones no caen simplemente ante los no muertos de la noche a la mañana. Ah, pero ahí es donde se equivoca, señora Ludmila. Bowdon inmediatamente saltó al final de su declaración, levantando un dedo nudoso al lado de su cabeza. Disculpe. Ludmila parpadeó, ¿de qué estás hablando? No pudo evitar que la expresión de perplejidad apareciera en su rostro. A los niños nobles generalmente se les enseñaba la historia de la región en un grado u otro y ella definitivamente no recordaba que algo así fuera parte de ella. Bowdon sirvió como tutor de la casa Saradnik en varios temas, por lo que su confusión fue claramente evidente para el sacerdote. Es una historia anterior a la historia de Restice, de hace tanto tiempo que no la consideré esencial para la educación de un joven noble en estos tiempos. Inclinó su anciana cabeza a modo de disculpa, aunque Ludmila también pensó que era una decisión razonable. Bowdon adoptó una postura más relajada y se metió las manos en las mangas delante de él. Durante mi formación como acólito en la teocracia, le dijo, antes de venir a ser misionero aquí, era algo que me enseñaban. Tenga en cuenta que esto es de hace un siglo, los acontecimientos y la memoria de la 13 héroes todavía era algo muy reciente en los corazones y las mentes de la gente. Antes del caos que vino con la llegada de los dioses demonio, un grupo de naciones lejanas perdieron el contacto con sus vecinos de repente. Las investigaciones de los países vecinos que se enviaron poco después informaron de los mismos terribles hallazgos. Cada reino, por hombre, se había transformado de alguna manera en no muertos. Reinos muy parecidos al nuestro, habitados por millones, se convirtieron en necrópolis antes de que nadie se diera cuenta de lo que había ocurrido. Se dice que allí también fue descubierto el temido señor vampiro, Landfall. Muchos de los más ardientes seguidores de Sursana entre mis pares creían firmemente que los eventos estaban conectados, un gran ritual realizado por un individuo malvado y ambicioso para obtener la inmortalidad como uno de los no muertos. Era una historia contada en tonos que recordaban tiempos mejores,
cuando Ludmila y sus hermanos se sentaron en el salón de la mansión escuchando al anciano sacerdote relatar las historias del mundo. Una parte de ella se consoló con el sentimiento familiar, pero su mente también trabajó para continuar uniendo lo que su tutor le había compartido con su propio conocimiento práctico. Si bien no sabía específicamente del evento que Boudon acababa de revelar, las historias sobre los 13 héroes contadas por los bardos y juglares del reino todavía estaban bastante extendidas y bien recibidas. Había escuchado la historia de Landfall varias veces de diferentes artistas mientras visitaba Errantel a lo largo de los años. En una versión, era un noble indescriptiblemente malvado, cuyas acciones atroces incluso contra su propia gente eventualmente lo llevaron a convertirse en vampiro. En otro, era un antiguo horror que acechaba en las sombras de ciudades y pueblos, aprovechándose de la gente indiscriminadamente para saciar su insaciable sed de sangre. En ambos cuentos, el señor vampiro había provocado la ruina de naciones enteras a través de sus acciones, lo que le valió el apodo de Aterriza. No fue hasta que los 13 héroes se enfrentaron a él que fue derrotado y su reinado de terror llegó a su fin. Hubo una tercera versión de la historia que sugería que todavía acechaba en algún lugar entre la gente, donde continúa aprovechándose de las jóvenes atraídas impotentes por sus encantos, y que la historia se repetiría una vez más algún día. Esta última versión fue de alguna manera la más popular entre las mujeres de la corte. Por su parte, Ludmila no podía entender cómo alguien podía sentir eso por una criatura que los consideraba comida. Sin embargo, en general, la historia de Landfall seguía siendo apasionante, héroes valientes venciendo a su vil adversario. Sin embargo, ahora que se aplicaba directamente a su propia situación, pasó de ser fantástico a ser una pesadilla. ¿Quieres decir que este Vlade Peredaín ha realizado tal ritual para convertirse en un anciano lich? Ludmila frunció el ceño mientras pronunciaba el término desconocido, y que el imperio también ha caído en manos de los no muertos. Boudon asintió afirmativamente. El precedente existe, dijo, y según el relato de Miliboj, no encuentro improbable que esto sea lo que haya ocurrido. Esta vez, a diferencia de los cuentos del pasado, no hubo héroes legendarios que lo salvaran. Al parecer, la única figura legendaria de su época fue el sujeto que nos ocupa. La ironía probablemente la habría hecho reír impotente si no estuviera preocupada por la supervivencia de la heredad y su gente. Con un suspiro, ella finalmente cedió. Muy bien, dijo. Organizaré la evacuación. Por favor, hágaselo saber a la gente. Boudon asintió y se inclinó en agradecimiento. Gracias, señora Ludmila. Ha tomado la decisión correcta. Capítulo 6, Primogenitura, Acto 1, Capítulo 5. El sonido de la campana que subía desde el muelle se podía escuchar una vez más a través de las paredes de la mansión. Sentada ante su escritorio en el pasillo, Ludmila no se molestó en levantar la cabeza como antes. Después de separarse, Boudon regresó tambaleándose a su morada, llamando a su acólito todo el tiempo. Momentos después bajó corriendo del santuario en la cima de la colina para ver qué tenía tan emocionado al anciano sacerdote. Tomándolo del brazo, lo guió de regreso a su casa mientras él continuaba con el importante trabajo que tenían por delante. Cuando reaparecieron algún tiempo después, estaba adornado con las vestimentas de su puesto, una sotana de tela blanca cosida con la simbología religiosa de los 6 grandes dioses. Líneas de color cerúleo y siena coloreaban el dobladillo doblado de su cuello y escapulario, representando a los dioses del agua y la tierra a quienes se dedicaba principalmente su adoración y la mayor parte de la aldea. La suciedad de su piel había sido cuidadosamente limpiada e incluso los caóticos mechones de su cabello habían sido inexplicablemente domesticados. Regresó por el camino con su acólita a cuestas, quien también se había puesto su atuendo formal. Llevaba la humilde túnica gris de una acólita, con siena y blanco en los bordes del cuello, era partidaria de la tierra y la vida. Por lo que parece, todavía no había comprendido del todo que había encendido el espíritu de su mentor. Sin embargo, su solemne procesión hasta la orilla del río ya había atraído la atención de varios aldeanos, por lo que ella simplemente siguió su ejemplo con una expresión seria en su rostro. La pareja bajó al muelle y usó la campana para llamar la atención de la gente. Teniendo en cuenta que había renovado los encantamientos de Miliboj muchas veces ese mismo día,
Es posible que la voz no haya sido amplificada mágicamente. Quizás el acólito mantenía un encantamiento sobre él, pero de todos modos era algo raro de ver. Los sacerdotes al servicio de ciudades y pueblos más pequeños nunca sabían cuándo se necesitarían sus hechizos para ayudar en una emergencia, por lo que generalmente eran bastante parcos en lo que respecta al uso de maná, ya que la cantidad de personal del templo en estos asentamientos tendía a ser baja. Ya había pasado más de una semana desde entonces y, mientras Ludmila continuaba su trabajo en el salón de la mansión, su pluma se detuvo una vez más para escuchar su voz subiendo la ladera desde la orilla del río. El cambio que se había producido en su antiguo tutor era nada menos que notable. Boudon tenía más de un siglo y había llegado a la baronía como una joven misionera en la época de su bisabuelo. Apenas un mes antes, cuando el pueblo despidió al barón con sus hombres, muchos se preguntaron si Boudon sobreviviría el resto del invierno para ver el regreso de su señor. Ahora, no parecía ser el hombre doblado y arrugado por la edad, esperando el final de sus días. El fuego en su voz y el propósito en sus acciones lo hicieron emanar el aura de un joven brillante y optimista que lleva la palabra de los dioses a un mundo hambriento de su toque. Tal era su fervor que la nueva vida y energía que proyectaba influenciaba tangiblemente a quienes lo rodeaban. Los aldeanos, atraídos por el repique de la campana y el mensaje del viejo clérigo, inicialmente se sorprendieron por la decisión, pero rápidamente abandonaron sus actividades habituales para comenzar los preparativos para el viaje. En retrospectiva, decidió que su oposición inicial a su consejo habría sido inútil si hubiera llegado a un desacuerdo abierto. La confianza en el santo que había servido a la aldea durante 4 generaciones era mucho mayor que en la adolescente que ocasionalmente actuaba como representante del varón mientras el señor estaba ausente. No tenía ni la influencia ni el poder personal para convencerlos de que se quedaran, lo más probable es que hubieran ignorado su decisión y saqueado las tiendas del pueblo antes de huir con el sacerdote. Al darse cuenta de que sus pensamientos errantes habían hecho que sus manos quedaran inactivas, Ludmila sacudió la cabeza y volvió a concentrarse en la tarea que tenía ante ella. El libro de cuentas del pueblo volvía a estar abierto sobre el escritorio, una pequeña pila de papel a mano al lado. Las hojas arrugadas y de grano grueso habían sido conjuradas por el acólito más o menos al mismo tiempo que el impuesto había partido y las había dejado bajo una pila de bloques de madera durante días para aplastarlas y poder escribir sobre ellas correctamente. Por lo general, se sacaba el libro mayor para actualizar los inventarios de la aldea a medida que se utilizaban o se reponían, pero el trabajo actual era mucho más complicado y requería mucho más tiempo que simples depósitos y retiros. El almacén de la aldea estaba lleno de productos destinados a los mercados de invierno en Errantel, pero ahora se había tomado la decisión de buscar refugio en la teocracia. En preparación para la migración, hizo que los aldeanos ordenaran sus propios hogares y pasaran los días recogiendo provisiones adicionales en los campos y bosques que los rodeaban. Entre el lento viaje río arriba por parte de los hombres destrozados de la aldea y el tiempo que habían pasado preparándose, ella estimó que la derrota en Katze había sido más de 3 semanas antes. Dado que viajar por tierra en realidad sería más rápido que arrastrarse lentamente río arriba sin una navegación adecuada, parecía que las monstruosidades descritas en la batalla no se habían desplegado continuamente. Si eso realmente hubiera ocurrido, los ejércitos de los no muertos habrían derribado los muros de la ciudad e invadido todo el campo antes de que nadie supiera lo que estaba sucediendo. Basado en lo que habían traído con ellos para la escaramuza del año anterior, el tamaño de las legiones del imperio significaba que probablemente se necesitarían más de 2 semanas para asaltar Errantel, y luego posiblemente otra semana para redesplegarse para su próximo avance sobre el campo. Con el tiempo que llevaría preparar la aldea para su viaje, había enviado a 4 rangers tierra adentro inmediatamente después de que se tomara la decisión de evacuar. Ella solo se atrevió a enviarlos a controlar las aldeas agrícolas en las baronías más cercanas, indicándoles que se desplegaran e investigaran el campo circundante cercano. Sin embargo, cuando cada uno había regresado en el transcurso del último día, todos informaron lo mismo: las aldeas habían sido abandonadas, no se encontraron señales de vida humana en ninguna de las áreas que habían cubierto. Ludmila decidió que se acercaba el punto en el que el asedio podría concluir ya que el reino no parecía estar enviando ayuda, por lo que dejó de consolidar los recursos de la baronía.
Su tarea ahora era reorganizar las tiendas y garantizar que cada familia recibiera provisiones adecuadas para las próximas semanas. En realidad, la comida era la menor de sus preocupaciones, ya que el almacén se había abarrotado debido al momento del conflicto anual y el consiguiente retraso en los mercados de invierno. Había barriles de nueces y frutas en conserva recolectadas del bosque circundante. Los tubérculos de punta de flecha y los berros secos estaban clasificados en cajas esperando a que se los llevaran. También abundaban los sacos de grano. Managras era originaria del Valle Pantanoso y su dulzura alcanzaba altos precios fuera de la baronía. Había varios estantes de pescado seco y, aunque no podían llevar consigo en su viaje a los cientos de gansos criados en el valle, se habían reunido varias bandadas más pequeñas. Los aldeanos comerían bien con un excedente tan abundante, mucho mejor de lo que normalmente comerían a finales del invierno y en la primavera. Al menos tendrían un pequeño consuelo en estos tiempos difíciles. Sin embargo, aparte de los alimentos, todavía faltaban muchos artículos de primera necesidad, sobre todo bienes que debían ser reemplazados en el comercio invernal. Clavos, remaches, cuerdas y hojas, escaseaban una variedad de herramientas y ciertas telas. Con suerte, lo que quedó aguantaría en el viaje hacia la teocracia. Los bienes más valiosos, como pieles, artículos de cuero y medicinas de repuesto, se intercambiaban en la ciudad a la que llegaban por monedas. Con esto, con suerte podrían permitirse un refugio mientras ella solicitaba ayuda y encontraba un lugar para su gente en tierra extranjera. Aunque solo había pasado un día desde que se tomó la decisión de irse finalmente, su trabajo avanzaba rápidamente. En lugar de cansarse a medida que pasaban las horas, el objetivo claro de sus esfuerzos le permitió concentrarse y continuar trabajando incansablemente. Los desafíos que presentaba le resultaban agradables, a pesar de la naturaleza de la crisis en la que se había encontrado el pueblo, y el flujo de plumas sobre papel continuó casi incesantemente durante toda la mañana. Casi. La mano de Ludmila se detuvo cuando una fea mancha de tinta apareció en la página. La punta de su pluma se había desgastado después de unas horas de uso, la punta se partió en el eje de la pluma y la dejó inservible. La arrojó en una canasta junto con media docena de otras plumas rotas y buscó una nueva en el bolso que colgaba de la pared al costado de su silla. Tomando su cuchillo de su cinturón, rápidamente cortó una punta satisfactoria en la nueva pluma antes de cortar la parte superior de la pluma para que no interfiriera con su escritura al rozarla continuamente en la cara. Los trazos de tinta sobre el pergamino continuaron su marcha implacable. Pasaron varios minutos antes de que se pudiera escuchar el sonido de botas que subían por el camino hacia la mansión y una sombra cruzó la puerta. Ludmila había elegido a varios aldeanos para que actuaran como asistentes y llevaran a cabo sus instrucciones. Atravesaron el pueblo, yendo entre el almacén y la mansión para reconstruir los pedidos que ella había escrito para las provisiones de cada hogar. Cuando un pedido estaba completamente completado, se lo llevaban para entregarlo en el hogar para el que se había preparado. En el transcurso de la tarde anterior y la mañana siguiente, 27 de las 30 familias del pueblo habían recibido sus porciones. Cada vez, el equipo de asistentes regresaba a recoger la hoja de su escritorio que detallaba el siguiente pedido. El ruido de unas botas se acercó a su escritorio y una sombra cruzó la periferia de su visión. Sin levantar la vista, Ludmila extendió la siguiente orden con la mano izquierda mientras seguía trabajando con la derecha. Es hora de almorzar, señora Ludmila. Levantó la vista del escritorio ante el sonido de la voz inesperada. El acólito de Boudon estaba delante de ella, sosteniendo una bandeja de madera con un cuenco humeante y una porción de pan retorcido y horneado formando un anillo. Era una comida común para el pueblo, que estaba rodeado de la generosidad de la naturaleza. Tenían tantos ingredientes naturales disponibles cerca que siempre se podía preparar un guiso abundante para comer todos los días. Déjalo en la cocina, por favor, Sofía, dijo Ludmila. Quiero asegurarme de que estas últimas familias sean atendidas. Con solo 3 pedidos por completar, sintió que esta parte de sus deberes debía terminarse lo antes posible en lugar de romper el ritmo de todos para comer cuando casi habían terminado. Usted también debe cuidar su salud, señora, protestó el acólito. Has estado trabajando sin parar desde antes del amanecer.
Sofía Dolinavec era de la misma edad que Ludmila y tenía un carácter compasivo que coincidía con su imagen amable. Su preocupación por el cuidado de sus compañeros del pueblo la llevó a ser aceptada como acólita de Boudon alrededor de los 10 años. La pasión de la joven por el pueblo y la dedicación a su papel habían contribuido significativamente a su crecimiento como lanzadora divina y ministra del pueblo. Ella ya era capaz de lanzar hechizos de segundo nivel. A medida que se acercaba a la edad adulta, aspiraba a completar su formación como sacerdotisa en la teocracia de Slane antes de regresar a Wardens Vale, donde continuaría su servicio. Boudon estaba muy contento de haber sido bendecido con un sucesor tan capaz, y le aseguró a su a menudo inquieta discípula que alguien de su calibre sería recibido con los brazos abiertos en los institutos de la teocracia. Ludmila supuso que ahora comenzaría temprano esa educación. Los Rangers harán la mayor parte del trabajo durante las próximas semanas, respondió Ludmila. Entonces tendré mucho tiempo para relajarme. Ambos sabían que probablemente ese no era el caso. La naturaleza trabajadora de Ludmila probablemente le haría encontrar algo que hacer en el viaje hacia el sur, pero Sofía sabía que no debía intentar acosarla por eso. Al menos cómelo mientras aún esté caliente, dijo. La comida perderá sabor si se enfría. Con su última apelación, la acólita dejó la bandeja en un espacio abierto al borde del escritorio y se dio la vuelta, saliendo de la mansión y desapareciendo por el camino. Mirando de reojo el humeante cuenco de estofado que llenaba el salón con su tentador aroma mientras continuaba tabulando los suministros, Ludmila finalmente cedió a la tentación después de confirmar que las cifras de su último pedido eran exactas. Extendió la mano y rompió el anillo de pan en trozos más pequeños, los dejó caer en el guiso y se llevó el cuenco. Su padre probablemente la habría regañado por comer de manera tan descuidada, pero era mejor que perder el tiempo mordisqueando su comida con tantos asuntos más importantes que atender. Cogió un trozo de pan completamente empapado con la cuchara y rápidamente se lo metió en la boca antes de que las gotas pudieran derramarse sobre el escritorio. Señora Ludmila, estamos listos para la próxima casa. Un hombre entró por la puerta, pero su voz se apagó cuando vio a la joven noble llenarse la cara con una cuchara de madera. Monfeme mph marach milímetros. Ludmila frunció el ceño ante la expresión de incomprensión y ojos muy abiertos del aldeano. Recogió la orden que le había dado anteriormente y la agitó en su dirección hasta que él dio un paso adelante para recibirla y se retiró del pasillo. Partirían por la tarde.